Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incansable. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo.
En definitiva, Resident Evil 4, la resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, la resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4, la resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, la resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, la resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4,
La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4, La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella.
Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad,
su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incansable. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incansable. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio.
Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada,
el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4.
La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incansable. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo.
En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4, La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4,
La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4, La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella.
Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad,
su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio.
Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada,
el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4.
La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo.
En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incansable. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4, La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incansable. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4,
La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4, La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4, La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella.
Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4. La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4. La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad,
su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil: Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio.
Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia. Resident Evil 4. La Resurrección es la cuarta entrega de la longeva franquicia cinematográfica de acción real Resident Evil, inspirada en la popular saga de videojuegos de Capcom. Dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich en el icónico papel de Alice, la película continúa la saga postapocalíptica de supervivencia en un mundo devastado por el mortífero virus T. Con un marcado énfasis en la acción estilizada, el uso del 3D y secuencias claramente inspiradas en los videojuegos se convierte en una de las entregas más ambiciosas a nivel visual de toda la franquicia. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Resident Evil Extinction. Alice, ahora con habilidades sobrehumanas otorgadas por el virus T, lidera un asalto contra la sede de la corporación Umbrella en Tokio. Su misión es clara: destruir Umbrella y detener a Albert Wesker, el implacable presidente de la corporación. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Wesker le arrebata sus poderes, devolviéndola a un estado humano normal. Este cambio redefine por completo las apuestas de la historia. En lugar de ser prácticamente invencible, Alice debe volver a confiar en su habilidad, su inteligencia y su capacidad de resistencia para sobrevivir. La narración se traslada entonces a Los Ángeles, donde Alice descubre a un grupo de supervivientes atrapados en una prisión, rodeados por hordas de infectados. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, quien ya había aparecido en la tercera película, pero que ha perdido la memoria debido a un dispositivo de control mental de Umbrella. Alice ayuda a liberar a los supervivientes y se enfrenta a armas biológicas cada vez más peligrosas, incluida una enorme criatura del tipo verdugo inspirada directamente en los videojuegos. El clímax de la película se centra en un brutal enfrentamiento con Albert Wesker a bordo de un carguero llamado Arcadia, que resulta no ser un refugio seguro, sino una trampa tendida por Umbrella. Resident Evil 4. La Resurrección no es una película especialmente profunda en lo narrativo, pero ofrece exactamente lo que los fans esperan de la saga: acción estilizada, combates intensos y personajes icónicos del universo del videojuego. Representa un punto de inflexión en el que la serie abraza por completo sus raíces videojueguiles mientras avanza como una saga de acción centrada en el espectáculo. En definitiva, Resident Evil 4, La Resurrección se erige como un capítulo audaz y visualmente ambicioso dentro de la franquicia. Puede que no convenza a todo el mundo desde el punto de vista crítico, pero refuerza con eficacia la identidad de la serie, fusionando ciencia ficción, terror y acción en una experiencia cinematográfica vibrante que continúa la incandescencia.